Hola a todos, mi nombre es Laura. Al momento de que realicé este testimonio tenía 28 años y cuando recién cumplí los 18, quedé embarazada. Esto fue en el año 2010, donde para entonces ya se había aprobado la ley del aborto en el Distrito Federal. Mi novio, el primer hombre que conocí, a la mera hora me dijo que no estábamos preparados y todo eso. Y pues, de por sí, un embarazo no planeado es algo de gran impacto por los cambios que tú prevés y que generará en tu vida. Pues ahora con esto, con esta negativa de mi novio también, hay que decirlo, pues sentí mucho miedo porque tenía muchísimos planes, como todos, y pues claro, además casarme de blanco, porque ni siquiera respetaba el hecho de llevar la castidad o de respetar mi cuerpo. Ni siquiera entendía por qué había esta serie de normas o de lineamientos. Y pues yo pensaba que pues con no estar embarazada pues era suficiente como para casarte de blanco. Más que nada es como para quedar bien ante la sociedad, ¿no? Con mi novio. Pero ya con un bebé me sentí más temerosa que nunca. Y cabe mencionar que de mi familia yo soy la más atrevida en muchísimas cosas. Imagínense qué tan temerosa me sentí. Tengo una tía que es cristiana y que al enterarse de que yo estaba embarazada, de la reacción de mi novio también, pues habló conmigo, me contó su experiencia acerca de ser mamá soltera y además de platicar conmigo, me llevó donde su pastor y la esposa de para darme una idea acerca de este embarazo, una idea moral, una idea acerca de este nuevo ser y cómo es que Dios lo ve, cosa que yo jamás había leído, jamás había conocido esa parte, ¿no? O sea, todos conocemos eso típico de que Dios te ama, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el pastor me dijo que con Biblia en mano me dijo que a pesar de que mi bebé ni siquiera tenía un mes, le estoy hablando de aproximadamente 15-20 días desde la concepción, para Dios mi hijo ya era importante, porque en su libro estaban escritos todos los días de mi hijo y era el mismo Dios quien estaba tejiendo a mi bebé dentro de mi vientre en lo secreto. Esto lo menciona en el Salmo 139. Bueno, entonces oraron mucho por mí, por mi hijo,
y también por mi novio, que obviamente en ese momento no se encontraba presente y que para entonces ya me había platicado acerca de unas inyecciones para que yo pudiese volver a arreglar. Mi novio no sabía nada de que yo había hablado con este pastor, con mi tía, y fuimos con un médico, y que quiero que sepan que Dios lo bendiga donde quiera que esté, nos dijo claramente que eso que proponía mi novio era un aborto y que él como médico había jurado defender la vida desde la concepción en su juramento hipocrático, y que ese era un bebé, era una vida a la que él había jurado defender. Así que no podía ponernos dicha inyección. Ese doctor es egresado del Politécnico y hoy, o si algún día escucha mi testimonio, quiero agradecerle por ser un instrumento para salvar la vida de mi hijo. Días después, intenté, en mi desesperación, tomarme una infusión de hierbas para provocarme un aborto. Pero justo cuando iba a tomarme esa infusión, incluso ya la tenía servida en una taza, estaba yo sola en la casa, una vecina comenzó a gritarme por mi nombre. Entonces guardé la infusión, que aclaro, jamás probé, y la dejé pasar. Ella me comentó que me veía insegura y me dijo que, esta vecina, a pesar de ser muy amiguita mía, no me había contado lo que me contó en ese momento, que era que cuando ella iba en la prepa andaba con un hombre casado, el cual tenía 2 niñas, y ella quedó embarazada. Dice que ella se provocó el aborto cuando aproximadamente tenía 5 meses. Resultó que ella estaba embarazada de un varoncito. Me dijo que por favor, que a mí me veía indecisa, que yo no hiciera lo que ella había hecho. Y entonces, llorando, me dijo que no había día que no se acordara de su bebé, que para entonces ya tendría 4 años. Entonces le dije lo que iba a hacer y de cómo justo llegó ella a buscarme en ese momento. Algo cambió dentro de mí. Realmente cambió algo en mi corazón. Y Dios me dio el valor para hablar con mi novio. Cuando lo volví a ver, le dije que no se preocupara, que si no quería responsabilidades, tampoco iba a tener derechos. Salí con una hoja y una pluma en la mano, a un bolígrafo, y le dije que me hiciera una carta donde me cedía los derechos del bebé a mí y que se deslindaba de toda responsabilidad, ya que él, como es mayor que yo 7 años, es decir, él tenía 24 en aquel entonces, sabía perfectamente que los dos podíamos quedar embarazados al iniciar mi vida sexual. Le dije que mi hijo y yo no le daríamos molestias, y realmente lo hice sin miedo, realmente lo hice no para manipularlo, lo hice dejándolo libre y aceptando
realmente fue Dios el que actuó ahí, porque fue con un valor que de verdad jamás me hubiera imaginado de mí. A los días mi novio habló conmigo y desde entonces se ha hecho responsable. Ahora mi hijo tiene 9 años. Santa María, Madre de Dios. Y a través de las catequesis de la Fundación Infinito Más Uno de Juan Manuel Cotelo, mi hijo ha aprendido a amar a Jesús. A mi hijo le encantan los dinosaurios. Y él en su inocencia dice que si ellos no se hubieran extinto, tal vez ellos hubieran defendido a Jesús de la gente que lo crucificó. Ahora esta criatura es la luz de mis ojos. Y con esto quiero decirles que Dios bendiga a todos aquellos que me dijeron no tengas miedo, pues mediante ellos y gracias a su testimonio, pero principalmente a que no se quedaron callados, hoy mi hijo está aquí. Me llena de besos, me abraza, me soba la espalda cuando me siento cansada. Incluso reza por mí, le pide a Dios por mí. Cuando rezo con él el rosario de los niños, siempre el primer misterio lo ofrece por mí. Realmente no tengo cómo agradecer a Dios cómo es que mandó a cada uno de sus hijos para decirme que la vida del bebé en mi vientre era importante y que Dios amaba a este bebé desde el momento de su concepción. Quiero recalcar en este testimonio que ahora que me he dado la tarea de investigar al doctor, que fue el primero en defender a mi hijo, por gracia de Dios, mi hijo se llama igual que este doctor. No me lo explico porque sinceramente no recordaba yo el nombre del doctor hasta hace algunos meses que lo encontré. Y se me hace algo muy hermoso, una hermosa coincidencia, diosidencia. Quiero que sepan que no se arruinaron mis planes de ninguna manera, ya que terminé de estudiar como estilista. También terminé la prepa en línea SEP. Y ahora, para la gloria de Dios, estoy estudiando en la UNAM. Además, tengo un trabajo que me permite cuidar a mi hijo. Y que también me da el espacio para llevar mis estudios. Quiero que sepan que sí se puede, que Dios nunca nos abandona. No tengan miedo. Por favor, nunca dejen de orar por los no nacidos, pero sobre todo por todas esas mujeres que ya son mamás y que tienen miedo. Por favor, no se queden callados, porque aunque no lo parezca,
Mi hijo está aquí gracias a ustedes. Y esta parte de mí, esta parte amorosa, esta parte tierna, fuerte, que ni siquiera yo conocía, ha venido a relucir desde que soy mamá. Agradezco a Dios por todas las personas que me dijeron que no tuviera miedo, por todas las personas que rezaron por mí, pero sobre todo por aquellas que no me conocen, por aquellas que a lo mejor sin saberlo siempre ofrecen un rosario, una oración, una plegaria, una veladora, una hora santa por los no nacidos, porque yo soy la afortunada beneficiaria de esas oraciones. Nunca se cansen de rezar. El bien siempre es mayor que el mal, aunque el mal hace mucho ruido. Repito, no tengo cómo agradecerles la vida de esta criatura. Muchas gracias.